Señores universitarios, tengan muy buenos días. Hoy nuevamente empezamos con nuestros temas en plataforma virtual. Para ello vamos a observar y vamos a estudiar el siguiente tema denominado conciliación como método de resolución de conflictos. Y para tal efecto vamos a dar una explicación bien precisa y concreta. Bien, como primer número tenemos introducción. Para nosotros, etimología, conciliar, significa etimológicamente, mejor dicho, del latín conciliare, que significa componer, ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Por ejemplo, el tratadista Caivano indica la conciliación como un proceso asistido. De lo mismo podemos indicar que el doctor Iván Ormachea, otro tratadista moderno, la conciliación para este tratadista constituye un proceso consensual y confidencial de toma de decisiones de más de uno o más personas imparciales hacia el logro de una variedad de oportunidades. Tenemos como número 2, naturaleza de la conciliación. Dentro de la naturaleza de la conciliación tendremos que tomar en cuenta lo siguiente, pero antes, la conciliación accede libre y voluntaria antes o durante un proceso judicial o arbitral con presencia de un conciliador. Para ello, tenemos, en la natural se toma en cuenta a las personas jurídicas, personas privadas, personas públicas y personas nacionales o extranjeras. Esta es la naturaleza propiamente de la conciliación. Bien, continuamos explicando el tema de la siguiente forma. Como tercer número tenemos ámbito material de la conciliación. ¿Eso qué significa? En el ámbito material de la conciliación podemos indicar lo siguiente. La conciliación es para buscar posibles soluciones a las controversias derivadas de. ¿De qué deriva? Para nosotros, como ámbito material, debemos considerar de las relaciones judiciales contractuales, o sea, de documentos de contrato. Otro, de las relaciones extracontractual, por ejemplo, puede ser un acuerdo verbal. Entonces, de aquí deriva, pues, las controversias de relaciones jurídicas contractuales y de las relaciones extracontractuales. Bien, ese sería el ámbito material de la conciliación. Ahora, como punto 4 tenemos principales características de la conciliación. Aquí podemos indicar principales características de la conciliación los siguientes características: voluntaria, autonomía de las partes, flexibilidad, luego intervención de un tercero, control de proceso, fórmulas de resolución, efecto vinculante y asesores. Esas serían las características. Ahora, sus significados, vamos a ir explicando de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la voluntaria, es libre, las partes tienen esa libertad de participar. No están obligados, si gustan ellos, pueden asumir. Otro aspecto en la autonomía de las partes. Es un acuerdo exclusivamente de la voluntad de las partes. Si uno desea realizar o buscar una posible solución al conflicto, lo hace. Por eso lo denomina autonomía de las partes. La flexibilidad. Es flexible, tiene un mínimo de formalidad. O sea, que esto se puede realizar de la mejor forma posible para buscar la solución al conflicto o a la controversia. Este carácter es muy importante. Luego tenemos una intervención de un tercero. Mire, el tercero prácticamente tiene que ser imparcial o neutral. Por ejemplo, un ejemplo tenemos, por decir, la conciliación. Ese tercero que interviene imparcial y neutral se denomina conciliador. Ahora, cuando es judicialmente, bueno, el conciliador puede ser el señor juez. Y cuando es extrajudicial, el conciliador puede ser una persona idónea, muy respetuoso. Entonces, miren qué diferencia existe. Control del proceso, otra característica. Su significado
es responsable del conciliador. O sea, si el conciliador lleva el control del proceso con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, bueno, es responsable propiamente del conciliador para llegar a buscar o encontrar posibles soluciones. Luego podemos indicar fórmulas de solución o de resolución, lo mismo. La propuesta no es obligatoria. O sea, ¿qué significa? Algunas veces las partes buscan por su propia voluntad las soluciones posibles. O sea, aporta cada parte involucrada a buscar una posible solución en una controversia o conflicto. Ahora, efecto vinculante, otra característica. La conciliación es de cumplimiento obligatorio. Si se llega a una conciliación propiamente, que vamos a ver ya también otros temas, ¿en qué deriva propiamente la conciliación? Que se puede decir en una cosa juzgada, tiene una situación de cumplimiento obligatorio. Asesores. Alguna vez las partes para asistir a una audiencia de conciliación pueden o no pueden tener asesores. No puede intervenir en las decisiones, es voluntaria, es voluntad. Por eso se habla de la autonomía de las partes. Entonces, volvemos a explicar claramente. Las principales características de la conciliación es voluntaria, otra autonomía de las partes, otra flexibilidad, otra intervención de un tercero y tenemos control del proceso y otra característica muy importante, fórmulas de resolución. Y tenemos otro efecto vinculante y otra característica serían los asesores. Bien, entonces esas serían las principales características de la conciliación. Ahora vamos a hablar de las clases de conciliación. Entre las clases de la conciliación tenemos la conciliación judicial y la conciliación extrajudicial o prejudicial también se denomina. Según a los autores hay tratadistas que toman con mucha seriedad. Bien, la conciliación judicial tiene lugar dentro del proceso judicial. Eso significa que en el proceso judicial se puede efectuar, se puede llevar adelante la conciliación judicial. Otro aspecto, intenta de llegar voluntariamente a un acuerdo mutuo con ayuda de un tercero imparcial, el conciliador. En este caso, en la conciliación judicial, el conciliador es el señor juez o el director del proceso judicial. Luego podemos indicar lo siguiente. Existe también un acuerdo voluntario entre las partes. Este acuerdo voluntario se basa en la autonomía de la voluntad de las partes, como hemos estudiado entre las características. Entonces, existe un acuerdo voluntario entre las partes. Otro aspecto, recurre a mecanismos de heterocompositivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este caso, la solución al conflicto los realizan los señores jueces como conciliadores. Elementos de la conciliación. Necesariamente existen, señores universitarios, que los elementos de la conciliación son las partes involucradas, demandante y demandado. O sea, es dos partes siempre va a existir porque tienen distintas pretensiones, pueden tener pretensiones opuestas. En este caso, existe un tercer imparcial conciliador, el señor juez. Bien, esa sería la conciliación judicial. Ahora tenemos la conciliación extrajudicial. ¿Cuál es la situación de la conciliación extrajudicial? Tiene finalidad de determinar un litigio o una controversia o un conflicto. O sea, esa es la finalidad. Otro, tiene carácter preventivo y voluntario. Otro, se efectúa en centros de conciliación, ¿no? Casas de conciliación propiamente. Otras veces se realiza fuera del proceso judicial, por eso se denomina extrajudicial, fuera. Y luego podemos indicar, será oponible y eficaz para las partes que suscriben el acuerdo. Pueden oponerse, pueden. Y tenemos otros elementos de la conciliación extrajudicial, son partes involucradas y el conciliador. Ojo, en este caso el conciliador, que es la conciliación extrajudicial, necesariamente el conciliador independiente y neutral tiene que ser una persona muy idónea,
No podemos nosotros recurrir a una persona pidiendo que sea el conciliador de una persona que no sea una persona idónea. Entonces, a eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, existen subclases. O sea, dentro de la conciliación extrajudicial tendríamos lo siguiente. La conciliación prejudicial es obligatoria. Es así. La conciliación en derecho en centros de conciliación ante autoridades, donde se observe equidad y conciliación, con notada calidad moral. La conciliación institucional se realiza en centros de conciliación de justicia. Bien, esa sería propiamente la conciliación.